Señoras, señores, amigos, internautas, saludos a través de la red. Muy buenos días y bienvenidos. Tercer y último día de FICOD 2010, el Foro Internacional de Contenidos Digitales. Una jornada igual de intensa que las dos anteriores para conocer, para escuchar de la mano de los mayores expertos las últimas tendencias de esta era digital y los retos futuros. Lo último de lo último, vaya. Precisamente de la televisión del futuro nos van a hablar en los próximos minutos nuestros siguientes ponentes. Alberto Liart, presidente de Radio Televisión Española, y Alfonso Alonso, director de transformación de Telefónica. Les va a presentar el secretario general técnico de Presidencia de Telefónica, don Luis Abril. Un fuerte aplauso para él. Muy buenos días a todos. En primer lugar, expresar mi satisfacción por haber aprovechado la posibilidad de estar presente en este acto. Lo primero que quisiera hacer, evidentemente, es felicitar a Red.es y a su presidente, Sebastián Muriel, por el éxito, una vez más, en la organización de esta edición de FICOD, que se viene consolidando como el gran evento, el gran punto de encuentro de todos quienes estamos relacionados con este sector, con este hipersector cada vez más amplio. Mi labor es muy sencilla hoy y además es profundamente satisfactoria. Estoy para abrir plaza y para abrir plaza en un momento en el que son los conferenciantes de este panel, de este turno, Alberto Liart y Alfonso Alonso, quienes han de dirigirse a ustedes con sabiduría y con contenido. Yo lo que voy a hacer es aprovechar, con independencia de la presentación que llevaré a cabo de ellos, este rato para comentar con ustedes, a propósito de la relevancia que Telefónica concede al foro, uno de los proyectos emblemáticos que en la casa tenemos en estos momentos en marcha en materia de contenidos digitales. Televisión Española y Telefónica llevan tiempo trabajando en una alianza con una serie de resultados concretos, avanzando no solo en beneficio mutuo, sino esperamos que también en beneficio de terceros, en beneficio del usuario y del mercado también, sobre todos estos asuntos de mutua relevancia para unos y para otros, ¿no? De hecho, esta alianza, y es lo que quiero anunciar hoy aquí, la hemos ampliado, la hemos extendido a un trabajo conjunto para implantar la televisión conectada. El trabajo de Telefónica y de Televisión Española a lo largo de los últimos meses, del último año, ha sido un trabajo intenso que se ha concretado en proyectos de la envergadura de la digitalización del archivo histórico de Radio Televisión Española, por ejemplo. Esta experiencia en el trabajo conjunto nos ha llevado a abordar juntos el fenómeno de la conexión de Internet y la televisión. La televisión conectada, en nuestra opinión, va a suponer una auténtica transformación, una auténtica revolución de las relaciones entre los operadores de telecomunicaciones y las empresas de media. Creemos que esta alianza, que será una alianza abierta, cuando la abramos, podremos contribuir, además, con ella, al buen desarrollo de un proceso no exento de riesgos. El propósito que albergamos, de momento las dos partes y después quien se vaya añadiendo, es facilitar el mejor acceso de los ciudadanos a estas nuevas posibilidades que nos brindan las tecnologías de información y de comunicación. Presentar a Alberto Liart hoy es tarea imposible. Es tarea imposible porque realmente quien necesita presentación es el presentador y no el presentado. Alberto, que como ustedes saben muy bien, no se prodiga en actos públicos, ha querido venir aquí hoy y yo creo que se lo debemos agradecer muy sinceramente. Alberto Liart, el presidente del ente público Radio y Televisión Española, es una persona de la que resulta muy difícil hablar. Es abogado del Estado, es jurista de prestigio,
Ha sido gestor de empresas, ha sido banquero, ha sido ministro, yo creo que 3 veces que yo recuerde, Alberto, es escritor y ahora es el presidente de Radio Televisión Española. Está cumpliendo con su cometido con enorme brillantez, con inteligencia, con dedicación, en un momento en el que el cargo que ostenta, el puesto que ha de desarrollar, no es precisamente fácil. Cuando venía en el coche hacia acá, pensaba yo en cuáles de los atributos que podemos tener las personas le cuadraría mejor en una o en 2 palabras a Alberto Liart, de quien me declaro admirador desde hace muchos años, desde que yo era jovencito y él estaba ya en el podio de los triunfadores y de las personas generosas que dejaron por la transformación del país una buena parte de su vida y de muchas más cosas, ¿no? Y yo pensaba que Alberto es por encima de todo, el paradigma de la versatilidad. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho siempre bien. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho con enorme inteligencia y con un enorme sentido del deber. Al final yo no sabía si destacar en esta breve presentación su contribución al sector bancario. Yo soy bancario también y por tanto conozco muy bien cómo plasmó en la evolución del sistema su talento y su dedicación, o su carácter de abogado del Estado. Al final me salía una cosa, que es su vocación de servidor público, y de enorme generosidad en la contribución al bien de todos, sacrificando tiempo, esfuerzo, inteligencia y talento. Como en último extremo, entre la versatilidad, la inteligencia, el sentido del deber, el carácter de servidor público, me quedaba una cierta duda, ¿no?, sobre cuál de esos atributos era el más importante de todos. Se lo he preguntado a él y me ha contestado y me ha dicho: mira, yo por encima de todo lo que soy es un demócrata. Y la verdad es que me ha emocionado oírle y por tanto se lo quiero comentar a ustedes exactamente con ese punto de emoción que ha generado su observación a mi pregunta. El segundo ponente de este panel es Alfonso Alonso. De Alfonso Alonso también puedo decir poco. Alfonso Alonso, por encima de todo, es mi amigo, es amigo mío. Alfonso Alonso es un hombre de Telefónica. Yo soy un hombre de Telefónica de mucho menos tiempo, es decir, cuando yo llegué, Alfonso ya era uno de los pilares de la compañía, y ese carácter de pilar de la compañía lo ha venido manteniendo durante los años en los que hemos compartido esfuerzos y desvelos. Por tanto, Alfonso, también poderte presentar me resulta particularmente grato, ¿no? Debiera traer también a colación alguna de tus características personales y profesionales, que son muchas y muy positivas. Pero lo voy a cerrar también con una observación, como he hecho con Alberto, ¿no? Cuando bajábamos en el ascensor, me ha venido a la mente, ¿no?, que sobre temas tecnológicos, que es básicamente el campo de especialización de Alfonso, Alfonso es capaz de desarrollar en 1 hora lo que tiene que ser descrito en 5 minutos y capaz de desarrollar en 5 minutos lo que es susceptible de ser desarrollado en 1 hora, cosa que evidentemente solo está al alcance de las personas muy inteligentes. Repito mi satisfacción por haber estado aquí. Estoy encantado, Alberto, de darte paso. Alfonso, os escucharemos con detenimiento a los dos, así que mucha suerte y gracias por todo. Bueno, yo también felicito a los organizadores de este acto.
tengo que decirles que Luis Abril ha exagerado mucho al hablar de mí. Yo soy una persona muy mayor, tengo 82 años, pero sí sigo abierto en sensibilidad y en capacidad de intentar comprender. Sí sigo abierto al futuro. En cierta medida me podría calificar como un progresista que ya no debiera serlo. Pero en fin, lo soy y me doy cuenta de la importancia de lo que ustedes aquí en FICO hacen, de la importancia en estos tiempos, de esta multiplicación de pantallas, es lo que me ha escrito alguien que sabe más que yo de esto, de los ordenadores, de los videoconsolas, de los móviles conectados a Internet y de la televisión conectada, en la que estamos trabajando y en la que tanto el presidente de Telefónica como yo mismo nos empeñamos en llegar a un acuerdo para realmente, trabajando juntos, adelantarnos y poner esto en marcha cuanto antes, como uno de los grandes medios que los medios dan, estos medios nuevos, dan para el futuro. Nos encontramos con que jamás los ciudadanos vieron tanto contenido televisivo como ahora, según muestran los datos de audiencia en todo el mundo. Pero nos encontramos en uno de los momentos más trascendentales y más complejos para las televisiones. Los cambios tecnológicos y de estrategia a los que estamos asistiendo son fabulosos y fascinantes, y ya no se puede entender el servicio público televisivo sin la mano de la tecnología y de las pantallas conectadas. Los jóvenes siguen consumiendo televisión, pero lo que pasa es que no necesariamente consumen televisión en el sentido tradicional, es decir, poner el televisor, sentarse, abrirlo, verlo, dejarse absorber por la pequeña pantalla. Los ciudadanos quieren seguir viendo nuestros programas, nuestras series, nuestros informativos, pero ahora quieren verlos, y los jóvenes con ellos, donde y cuando quieran, y eso es lo que a través de la televisión conectada pensamos que vamos a conseguir. No es casualidad que durante estos días en el FICOT, un foro especializado en Internet y nuevas tecnologías, se haya hablado precisamente y más que nunca de televisión. Esto no era así hace unos años. En cambio, es considerable. Internet está cambiando y la televisión está cambiando. Yo, que no sé de esto, les aseguro que en el futuro cada vez nos asombraremos más con las cosas que se van a descubrir. Y también les digo que la imaginación de la gente es tan poderosa que hace años algunas de las cosas que ahora están pasando ya se adivinaron que iban a pasar por mentes privilegiadas o por artistas. Alguien que no era del todo artista, pero que era un idealista, un inglés, George Orwell, escribió un libro que espero que muchos de ustedes lo hayan leído, y si no se lo recomiendo, que se llama 1984, 1894. Es el libro en el que, en una dictadura de tipo stalinista, que era la obsesión en la que él vivía, de pronto en el aire están conspirando unos cuantos, una conspiración un poco superficial, pero no profunda en cuanto a las ideas de los conspiradores, pero no en cuanto a lo que dice en aquel momento. Aparece la cara del dictador que les habla en el aire. Y entonces, además de paso, quedan anulados para seguir trabajando, y además se los llevan, los detienen y acaban como sea. Bien, o sea que fíjense ustedes lo que un escritor que estuvo en la Guerra Civil Española, que escribió un maravilloso libro que se llama Homenaje a Cataluña, había adivinado que iba un día a pasar, y yo no me extrañaría que cualquier día ya estuviéramos en ese mismo plan. Pero no quiero hablar solamente de los medios técnicos. Estos medios son medios, y lo importante son los contenidos de esos medios. Lo importante es lo que seamos capaces de dar a través de ellos, y lo importante es cómo nosotros somos capaces de asimilar los contenidos que recibimos, la información. Veníamos hablando de la información. La información es muy buena tenerla. La humanidad de hoy tiene una capacidad de estar informada como no han tenido en otros momentos, y además de manera global. Lo que, fíjense ustedes, de qué manera tan diferente esa globalización en algo tan poderoso como es estar informado en tiempo real.
puede surtir efecto en un país como África, en países africanos asolados por la enfermedad, asolados por la pobreza, asolados por el hambre, motivado por un cambio de climatología donde les está sometiendo a un continuo cambio ellos mismos. O cómo puede verse en un mundo en crisis como es nuestro mundo occidental moderno, o en un país como China. Y eso cambia completamente el contenido mismo y los efectos de ese contenido, o puede cambiarlo. Entonces, sí tengo y he tenido desde el principio una idea muy clara de lo que debe ser la televisión pública. La televisión pública y los medios públicos, en el cual hoy lo que es televisión.es, es decir, lo que es la informática, donde estamos a la cabeza, el que me va a suceder, que sabe mucho más que yo de estos medios técnicos, me decía que tecnológicamente estamos a la cabeza en la web y estamos a la cabeza en estos medios nuevos que visitan 8,5 millones de personas y quizá más ya. Todo eso no es suficiente. Los medios tienen que utilizarse con finalidades básicas, con finalidades por las cuales haya algo que queramos transmitir. ¿Y qué es lo que debemos transmitir en un momento de crisis como este? Pues yo creo que igual que vi claro que la televisión pública debía ser una televisión de referencia, una televisión básica, una televisión que podía dar cosas y otras no, y que debía pensar en todos los ciudadanos españoles, veo que estos medios tienen que estar de alguna manera entreteniendo, porque si no la gente no aguanta una tensión continua de pensamiento o de actitud moral o de sentimientos. Pero sí, no olvidar nunca transmitir en estos momentos y en los que sigan algo tan importante como es la solidaridad. La solidaridad con todos aquellos que no son los que viven nuestro mundo, con los que viven nuestro mundo en un momento lleno de problemas como es el actual, y manejar la potencia de todos estos medios para excitar ese sentimiento y conseguirlo. Hablamos de la pobreza y del hambre y de la gente que no, de un tercer mundo o de un mundo que no llega a desarrollarse y en el que el hambre, como en Haití, la enfermedad o como en América o como en otros sitios, está luchando. Ante la ignorancia que tenemos que combatir de las enfermedades de la pobreza. Pero no olvidemos que está aquí también, en España. No olvidemos que hasta ayer publicaban los periódicos que 2 millones de niños españoles están sometidos quizá a esa pobreza que va a incidir en su vida de una manera que puede ser catastrófica o no, y eso depende de ese sentimiento de solidaridad de una sociedad. Si tenemos que transmitir algo importante es eso. Ha dicho Luis Abril que yo he dicho que era demócrata. Ser demócrata, de verdad, significa, y a mi edad lo puedo decir, que es básico, creer que la dignidad de las personas, cualquiera que sea su raza, su sexo, cualquiera que sea su condición, cualquiera que sean sus creencias o convicciones, sobre todo merece en una democracia como un derecho fundamental la base, el principio de la dignidad de la persona. Eso es, para mí, la democracia. Después vienen partidos políticos, parlamentos o lo que sea. Pero si no se tiene ese sentido profundo, no podremos hacer con estos medios poderosos que nos han dado, no podremos hacer aquello que debemos hacer. Aquello que como seres humanos tenemos la obligación de hacer y sentirlo no como un deber. Y el que lo haga y a lo largo de su vida a ese deber esté siempre como último fondo, como última razón de sus propias decisiones, al morir no morirá habiendo sido fiel a sí mismo. Y eso es muy importante, os lo aseguro. Cuando hablo desde mi edad, eso ya lo sé. Todos fallamos, pero lo importante, todos tenemos fallos. No ha fallado la Roja ahora, que ha perdido delante de Portugal catastróficamente, pero lo necesario es, y lo imprescindible, es saber volver a levantarse e ir adelante. Medios poderosos, tenéis y tenemos que utilizarlos para mensajes también poderosos. Y eso es todo. No puedo decir mucho más. Gracias.
Gracias, señor Oliar. Y a continuación vamos a escuchar a don Alfonso Alonso, director de Transformación de Telefónica. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias sobre todo a mi compañero y sin embargo amigo por sus palabras que en absoluto merezco y sobre todo porque vengo en representación de un equipo que es el que sabe, el que trabaja en Telefónica, que es el que merece todos esos elogios que él nos da. Y la verdad es que es un honor para mí actuar aquí después de personas como el señor Oliar, al que admiro desde hace muchos años, y con el que él y su equipo Telefónica pues sí que hemos tenido en los últimos tiempos, prácticamente en el último año y medio, la oportunidad de desarrollar y firmar un acuerdo que en el fondo es un ejemplo claro de algo que vamos a empezar a contar y de lo cual pues bueno, traemos aquí una serie de ideas o de elementos de reflexión sin ánimo tampoco de establecer ninguna doctrina, porque obviamente la audiencia, todos ustedes, cada uno en su campo sabe más que muchos de nosotros, que todos nosotros sobre aquí decimos, pero al menos intentar poner estos elementos de reflexión y de provocación en algún caso acerca de la evolución de algo que realmente es una revolución. Y es una revolución que está ocurriendo ahora como consecuencia de la conjunción de para mí tres fenómenos absolutamente maravillosos ocurridos en la humanidad en los últimos 50 años y que empiezan a catalizarse, uniéndose en estos 3 últimos años. En los últimos 10 años hemos asistido al desarrollo de Internet en el mundo occidental, los últimos 15 años, a la vez que desarrollábamos las redes que lo soportaban y a la vez que en paralelo se desarrollaba la comunicación móvil. ¿Qué ha ocurrido en estos 2 últimos años? Que la tecnología ha hecho posible que estos 3 fenómenos concurran en un solo punto. Ahora es posible acceder a Internet con banda ancha grande, con banda ancha cada vez más amplia, a través de la movilidad. Y este es el verdadero cambio que produce una revolución y en el cual estamos empezando a ver sus efectos. Y este cambio está configurando y va a configurar un panorama de agentes muy claro y a su vez muy complejo en su relación. Está claro que ya no solo son las redes las protagonistas de este cambio, tienen una parte fundamental y crítica en el desarrollo de este que se llama ecosistema o el crecimiento de Internet en su conjunto, los dispositivos y sobre todo obviamente los contenidos y las aplicaciones tienen un papel cada vez mayor. Pero a su vez ninguno de los 3 puede subsistir sin los otros 2. Este para mí es uno de los elementos centrales del debate y de nuestra evolución. La integración, la interrelación, la necesidad de convivencia, la necesidad de interacción entre los 3 agentes fundamentales de esta revolución. Y esta necesidad de interacción y de concurrencia y de integración configura una dinámica competitiva compleja donde surgen a su vez 2 fenómenos muy importantes para poder subsistir dentro de este mercado. En primer lugar es la escala, porque ninguno de los agentes, ninguno de los operadores, de los fabricantes de dispositivos o de los generadores de contenidos pueden progresar si no tienen escala suficiente y eso es así porque este mercado se ha convertido en global, que es el otro atributo fundamental del desarrollo de Internet y el desarrollo de las comunicaciones. En este contexto, la complejidad que adquiere la arena competitiva es mucho mayor porque las fronteras nacionales desaparecen y desaparecen para los operadores en primer lugar, pero desaparecen sobre todo para los proveedores de contenidos y los fabricantes de dispositivos. Y en segundo lugar porque genera algunas tensiones relevantes en términos de regulación del mercado, donde se dan contradicciones grandes entre regulación muy detallada
para los operadores locales y prácticamente inexistencia de regulación en la dinámica de control y generación de contenidos entre los agentes de Internet, por ejemplo, Google o Yahoo no están regulados, o los fabricantes de dispositivos. Entonces, estas dinámicas están generando tensión, pero están generando un crecimiento importantísimo del mercado. Los agentes, los creadores de dispositivos. La verdad es que una de las dinámicas que en este último 2 años más, no diría sorprendido, pero sí ha impactado y ha generado una nueva ola de crecimiento, es la aparición de dispositivos convergentes, la aparición de dispositivos que son capaces de integrar estos 3 conceptos de movilidad, Internet y banda ancha. Y no por mencionar a nadie, pero hay que mencionarlo, la aparición del iPhone de Apple quizás sea el paradigma de este fenómeno de integración. Y hasta que no aparece el iPhone de Apple, podemos decir con humildad todos, que realmente no se produce una explosión en la demanda de la conectividad en banda ancha móvil. Y hasta que no aparece el iPhone de Apple, no empieza a generarse este círculo virtuoso de crecimiento en movilidad, banda ancha e Internet. Y ha generado una dinámica de integración y de evolución en los dispositivos que nosotros desde los operadores vemos tan fuerte, vemos tan importante, como que para nosotros es uno de los elementos principales de crecimiento a futuro del uso de las redes. Y esa dinámica de los dispositivos es la convergencia entre las 3 pantallas, las 4 o las 5 pantallas. Es decir, a futuro y a presente, lo que está ocurriendo es que cualquier dispositivo se convierte en un dispositivo de entrada a la red, en un navegador. Todos los dispositivos empiezan a tener cada vez más elementos comunes entre sí. El tipo de pantalla, de ser una pantalla sin dinámica interactiva, pasa a ser táctil en todos ellos, desde un móvil hasta un PC, hasta un tablet y dentro de nada los televisores, ya los hay en el mercado. El sistema operativo que lo gobierna empieza a ser común. Y es curioso cómo los sistemas operativos empiezan a empujar desde el campo móvil. Ahí tenéis Android, el sistema operativo de Apple, que empieza a calar hacia tablets, hacia PCs y hacia televisores. Y por último, sus funcionalidades, que es la conectividad a Internet. Todos los dispositivos pasan a estar conectados a Internet. Y el último que queda de forma relevante es el televisor. Y esta es la gran revolución, porque cuando conectamos el televisor a Internet, significa que el televisor pasa a tener un sistema operativo, como los demás aparatos, y va a tener el sistema operativo que domine en el mercado, es decir, el televisor tendrá Android, el televisor tendrá el OS de iPhone, de Apple, o tendrá cualquiera de los que a su vez funcionan en el resto de dispositivos. El televisor, lo que le diferenciará será su definición y su tamaño, pero por lo demás sus funcionalidades serán equivalentes y están siendo equivalentes a la del resto de dispositivos. Por lo tanto, deja de diferenciarse y el cliente ve la televisión, la está viendo, ve el vídeo igual en el televisor que en el PC, que en el tablet, que en el teléfono móvil. Por lo tanto, la televisión pasa de estar vinculada a los operadores de televisión, los distribuidores de televisión, pasan de estar vinculadas solo a este dispositivo que teníamos en el salón para estarlo vinculado a todos y cada uno de los dispositivos que maneja el cliente. La televisión conectada le abre una oportunidad impresionante a los distribuidores de televisión, a empresas como Televisión Española. Le abre un campo de demanda inusitado. Hasta ahora eso era solo el televisor a determinadas horas en determinados lugares. Ahora va a ser la televisión
en cualquier lugar, a cualquier hora y de cualquier manera, en cualquier dispositivo. Y esta es la grandeza de la revolución a efectos de Radio Televisión Española, porque en el mundo de los contenidos y de las aplicaciones, a su vez, aparece una dinámica explosiva. Y perdonad que vuelva al caso de Apple. El caso de Apple viene acompañado no solo del hecho de la pantalla táctil en un móvil conectado a Internet, viene acompañado además de una dinámica de aplicaciones, de una dinámica de servicios, que ya estaba a efectos de otros dispositivos, pero que también homogeneiza la forma en que los desarrolladores y los proveedores de contenidos se acercan al cliente de forma independiente a la pantalla. Y homogeneiza también la forma en que el cliente, a su vez, como generador de contenidos, es capaz de conectarse a la red y de comunicarse con otros. Esto significa que igual que alguien puede colgar un vídeo en YouTube, ahora la televisión del salón obviamente va a tener acceso a YouTube y una de las fuentes principales de entretenimiento de la gente será conectarse a las redes sociales en el salón. Entonces estas dos dinámicas tan fuertes en dispositivos, en aplicaciones, en contenidos, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo van a responder los operadores a ese tremendo crecimiento de la demanda en conexión derivada de esa utilidad tremenda del cliente? Este es un cuadro interno que manejamos y bueno, a lo mejor os suena, está en inglés, pero sí que me sirve para explicaros cómo las ideas que estamos manejando y cómo vemos los operadores esta evolución. Está claro que en esa convergencia del cliente a que todo se conecte a través de la movilidad, nuestras redes tienen que estar preparadas para atenderla en esa movilidad. Movilidad que unas veces será por la clásica red móvil y otras veces canalizada a través de la clásica red fija, pero en el fondo para nosotros eso va a ser indistinto. Lo único que tenemos que preocuparnos es que donde tenga el cliente sus aparatos seamos capaces de proveerle esa conectividad. Y eso significa ser capaces de darlo dentro del hogar con la red wifi o con la red móvil y fuera del hogar cuando se esté moviendo en el trabajo, se esté moviendo en el coche o se esté moviendo en cualquier lugar al que vaya de vacaciones. Esta cobertura, por un lado holística y por otro lado universal, de acceso a Internet, es el reto mayor que tenemos los operadores. Y esta cobertura significa a su vez ser capaz de tener la capacidad suficiente para darle vídeo al cliente, para que el cliente pueda manejar imágenes, para que el cliente pueda acceder a contenidos en vídeo, que es el segundo reto importante. No olvidemos que venimos de la era del texto, mejor dicho, de la era de la voz y el texto en las comunicaciones a la era de todos los datos, y la siguiente era en la que estamos es la era de todo imagen. Esto lo vamos a dar con redes que manejan la movilidad, que manejan la banda ancha y que luego tienen otra característica muy importante: son redes que se abren a terceros. Y esto es un tema importante para los operadores, porque hasta ahora los operadores estábamos acostumbrados tradicionalmente a acabar comunicaciones entre dos puntos cerrados en nuestras redes, ya sea de otro operador o nuestra, pero en el fondo eran comunicaciones de dos clientes directos que se comunicaban con su voz y datos. Ya hace tiempo que esta comunicación la tenemos que abrir a contenidos que están en servidores, que están en manos de agentes que manejan, como Radio Televisión Española, que manejan sus contenidos en un mundo aparte del nuestro. Entonces, esta capacidad de la red para atender y conectar a estos terceros agentes es otra característica muy fuerte en nuestro cambio de enfoque, porque significa que nuestra red tiene que ser más abierta, tiene que ser mucho más abierta a ser capaz de atender servicios como el de Televisión Española, ser capaz de ponerle tecnología suficiente para que sus contenidos bajen más rápido a nuestros clientes, y en eso estamos desarrollándonos muy rápidamente. O también tenemos que ser capaces de abrir nuestras redes a que cualquiera pueda desarrollar aplicaciones utilizando los atributos de la red, maximizando la localización, la velocidad a que se transmite, la capacidad
rapidez en la presentación de datos. Entonces, esta característica de apertura es importantísima, porque el otro punto importante también de nuestra evolución es el concepto este que es nube, al que tanto, bueno, vosotros seguro sabéis mucho más que yo de eso, pero que está muy en boga ahora, pero que es un concepto realmente importante en la evolución futura. Es decir, en el fondo es pensar y decidir que todos los servicios y los contenidos son accesibles en Internet. Ese es el concepto cloud. Sea un Internet controlado por las empresas o manejado en el sentido de controlar los contenidos y las aplicaciones que se ponen ahí, o sea un Internet abierto al público en general. Entonces, estos son los tres atributos que manejamos en la evolución de nuestras redes. ¿Cómo va la tecnología a efectos de nuestra evolución? La tecnología va sobrada. No tenemos un problema de tecnología. Los técnicos, los ingenieros de este mundo inventan a mucha más velocidad de la que somos capaces de explotar. Y la tecnología va a ser capaz de proveer lo que necesitemos para dar velocidad en las redes móviles y en las redes fijas. Y la tecnología en la red móvil está evolucionando muy rápidamente en el 3,5G. El 3,5G, bueno, lo que sería la evolución del UMTS que tenéis ahora en los terminales, y que ya estamos viendo que va a ser capaz de dar velocidades de hasta 80 megas, 40 megas de una forma relativamente natural. La siguiente generación que ya tenemos en el mercado y que va a empezar a implantarse, el 4G, están hablando de 100 megas en acceso móvil. Es decir, la tecnología no va a ser un limitante, y no hablemos nada de la tecnología fija, donde las redes de fibra habilitan velocidades de 1 giga por cliente. Ese no es el limitante, porque además todo esto lo hacemos con el maravilloso protocolo de Internet, el maravilloso IP, que todo lo integra, que todo lo hace converger y que facilita ese desarrollo en el escalón del vídeo. Pero ¿cómo vemos la demanda del cliente, ¿no? Aquí hemos puesto unos datos de cómo estamos viendo en términos medios el mercado europeo en su evolución. Estos son los datos que manejamos para los 3 próximos años, en términos, tomarlo medios, no son exclusivamente para España, es más bien un mix de países. Vemos que evidentemente la banda ancha fija tradicional en su demanda va a seguir creciendo, pero la que más va a crecer va a ser la banda ancha móvil. Y eso va a provocar una demanda importantísima de capacidad en las redes. Ahí tenéis los factores de multiplicación. Y esa demanda importantísima de capacidad en las redes tiene algunos factores a considerar muy relevantes, como es el tema del espectro. En la medida en que el acceso a Internet se masifica a través de la movilidad, cobra mucho más importancia y más valor la disponibilidad de espectro de radio para poder hacerlo. Hasta ahora operadores como Televisión Española no han tenido problemas de espectro. Los gobiernos en Europa han asignado unos rangos de espectro para transmitir la señal. Cosa parecida tenemos los operadores móviles en este momento, los operadores de comunicaciones. Necesitamos que se asegure a los mercados la disponibilidad de ese espectro. Pero bueno, eso es un tema que se irá gestionando, pero quiero que también os quede en la cabeza como uno de los problemas a los que nos enfrentamos. El crecimiento de la velocidad en el móvil, como os digo, es imparable, la tecnología lo va a dar. El tema es el ritmo al que nosotros los operadores somos capaces, o por capacidad que tenemos, de desplegar la cobertura. Y en este aspecto lo que sí vemos es que para los clientes, para los desarrolladores de servicio, cada vez cobra más importancia la calidad de las redes. Y este es un tema que hace unos años parecíamos que teníamos superado, pero vuelve a estar en la palestra y es importante. Y ahí tenéis, por ejemplo, lo que ha pasado en Inglaterra con el caso de la BBC, ¿no?, que es un poco el acuerdo paralelo con el de Televisión Española, donde el operador se ha visto colapsado por la demanda del mercado. Y este es un tema importantísimo, porque lo que pasa en Internet, sí que es cierto, es que la conducta masiva de los clientes se afecta entre sí, es decir, puede generar algún bloqueo de redes.
En cuanto a las tecnologías que vamos a usar y cómo vamos a evolucionar, pues en la fija del dominio de la DSL vamos a tener cada vez más desplegada fibra óptica. La propia evolución de la DSL la vemos evolucionando a VDSL y el propio ADSL mejorará en su velocidad, y el MIS en los próximos 3 años variará y el ADSL dejará de ser mayoritario para empezar a serlo las otras tecnologías de mayor capacidad. Igual que en el caso del móvil, el 2G poco a poco pierde peso y empiezan a tener un peso mucho mayor las tecnologías 3 y 4G. Pero la realidad es bastante tozuda y este es un tema importantísimo a efectos de la sostenibilidad del modelo para todos. Estas curvas que aquí presentamos no son un problema de los operadores, también son un problema de los que proveen contenidos. Es un problema de muchas de las industrias que se ven afectadas o se ven inmersas en el fenómeno de evolución de Internet, y eso es su sostenibilidad económica. Todas estas industrias están asistiendo a una demanda creciente exponencial. Nosotros los operadores en el tráfico, otros en la demanda de contenidos, de acceso a los contenidos, como decía el señor Olier, la prensa en el acceso a sus noticias a través de Internet, ahora el fenómeno de las editoriales. ¿No hay problema en la demanda? No lo hay, cada vez va a ser mayor. El problema lo tenemos en conjugar bien las ecuaciones económicas asociadas a esa demanda, es decir, la inversión y los costes que necesitas poner para seguir creciendo, para seguir atendiendo a esa demanda, y los ingresos que el mercado es capaz de proveer por eso. Y este es un tema muy relevante porque uno de los elementos centrales de desarrollo de Internet ha sido su gratuidad. Y los modelos económicos alrededor de la gratuidad o tienen un coste ínfimo detrás o no son sostenibles, y no es el caso. Entonces, esta es una preocupación importante a efectos de la evolución futura. Insisto que no es solo de los operadores, es de los desarrolladores de contenidos, de servicios y de aplicaciones. Seguro, entre todos vosotros hay muchas personas que pretenden vivir de esto, pretenden vivir de que su trabajo sea pagado y valorado. Y esta es la ecuación fundamental que tenemos que conseguir resolver y que hasta ahora Internet no está resolviéndola del todo bien. Entonces, ahí es donde vemos que pueda estar el único elemento que frene un desarrollo imparable de esta industria. Y es que la ecuación regulación, competencia y al final precios de los servicios equilibre la sostenibilidad del modelo. Por lo demás, la verdad es que yo soy, por naturaleza, tiendo a ser optimista. Tengo la gran suerte de estar pegado a un mundo que no hace más que innovar, crecer, desarrollar, facilitar la vida de las personas. Soy súper optimista en que este modelo vaya a funcionar, a crecer y sobre todo vaya a generar riqueza en un momento donde este país es lo que más necesita, ¿no? Que haya iniciativas, que haya crecimiento. Espero que por no haberos aburrido mucho y le doy las gracias otra vez a la audiencia y adelante. Muchas gracias. Bien, pues a continuación vamos a hacer una brevísima pausa, ni se levanten si quieren, de unos 5 minutos y volvemos rápidamente para escuchar al socio responsable de Estrategia e Innovación de la División de Consultoría de IBM, Saúl J. Berman. Hasta ahora mismo.